Y entonces vamos a empezar desde el día de hoy, vamos a empezar a trabajar con la unidad número 2. La unidad número 2 nos dice herramientas para la hoja de cálculo. En otras palabras, lo que vamos a hacer es vamos a empezar a revisar la herramienta del Excel. De acuerdo a la programación de este módulo, la unidad 2 es una unidad sumamente básica con respecto a lo que es Excel. ¿A qué me refiero? En que vamos a ver el Excel desde cero, llamémoslo así. Así está especificado en la programación. Entonces vamos a ver cosas que de pronto son, o sea, que ya se han utilizado. Por lo mismo vamos a verlo un poquito más rápido y esto va a ser la guía para ya la unidad 3, en donde ahí sí vamos a ver cosas ya un poquito más puntuales cuando trabajemos ya con la parte del Excel. Ya. Otra consideración también. En estas clases, en las primeras clases de esta unidad, vamos a trabajar tranquilamente con cualquier versión de Excel. No va a haber ningún problema. Pero ya cuando empecemos un poco la unidad 3, ahí necesariamente vamos a tener que trabajar con el Excel 2016 como mínimo. Es decir, deben tener instalado la versión 2016 en adelante. Puede ser la 2019 o la del Office 365. Porque hay ciertas herramientas que se manejan, pero a partir de esa versión, a partir de la 2016. Ya. Pero eso por lo pronto, como vamos a empezar con lo básico, no va a haber ningún problema en la versión que tengamos. Pero en todo caso ya anticipo, un poco más adelante, ahí sí va a ser, llamémoslo así, imperativo que tengamos mínimo el Excel 2016 para poder trabajar con las herramientas que no podemos trabajar en la unidad 3. Bueno, en todo caso ya les anticipo para que vayan tomando en cuenta esa situación, ¿no? De ser el caso, tendrían que actualizar a una versión más actual del Excel. Por lo pronto, cualquier versión nos va a servir, porque vamos a empezar con la parte básica, ¿no? Entonces, ahí cualquier versión nos sirve. Ya. Vamos a ir un poquito ya más rápido. El contenido les publiqué en el aula virtual. Ahí les publiqué una carpeta, hay 2 archivos PDF y 2 archivos de Excel. Ya, de todos esos archivos vamos a empezar con el PDF que nos dice el entorno de Excel. Primero vamos a revisar algo muy breve en la parte teórica y de ahí ya empezamos a trabajar directamente con la herramienta, con el Excel. Bueno, empezamos, ¿no? Voy a empezar a compartir. Voy a compartir mi pantalla. Ya. Entonces vamos en primera instancia a revisar este archivo, ¿no? El que nos dice el entorno de Excel. Bueno, como les mencioné, vamos a trabajar en Excel desde cero, desde lo básico. Yo sé que ya manejamos Excel, de pronto algunas personas lo manejan muy bien. En todo caso, asumo que ya conocemos Excel y en base a eso, entonces vamos a ir un poquito más rápido en este aspecto, ¿no? Bueno. Esta primera parte, obviamente, de introducción, más que todo está enfocado en determinar ciertos términos, ciertas palabras que debemos utilizar de manera correcta cuando manejamos Excel. También está publicado en el aula virtual, está publicado también un video, ¿no? Entonces, en ese video también nos habla sobre la parte principal de la ventana de Excel, cuáles son las herramientas, toda esa situación. Bueno. Revisamos entonces esta parte. Si están viendo mi presentación, ¿no? Sí. Sí, profesor. Ya, bueno. Vamos a revisar de manera muy rápida la descripción del entorno y de ahí revisamos unas 2 utilidades básicas también que se maneja con Excel. Bueno, empezamos obviamente definiendo, ¿no? Excel nos dice es un programa informático, partimos de ahí, obviamente tenemos claro que es un programa, ¿no? Un programa informático creado por Microsoft
Excel pertenece al conjunto que se denomina Office, ¿no? Todo el conjunto de programas que vienen en Office los manejamos como las herramientas básicas. Ahí tenemos al Excel. Y básicamente nos dice, es un programa que nos permite realizar actividades y operaciones, tanto estadísticas, financieras y contables. Entonces, cuando queremos trabajar con algún problema de tipo estadístico, de tipo contable, de tipo financiero, donde intervengan cálculos, donde intervenga la parte numérica, el programa llamado para eso es Excel, ¿no? Por eso se lo denomina como hoja de cálculo. Bueno, es una herramienta que permite hacer cálculos de manera rápida y sencilla. Nos ayudamos mucho también en la parte de gráficos, nos ayuda a hacer gráficos, de esa manera también entendemos mejor lo que estamos haciendo. Y justamente también una parte muy interesante, que es la que vamos a ver en la unidad 3, la que tiene que ver con análisis, la que tiene que ver con estudio, en este caso cuando utilicemos ya una gran cantidad de datos. Ahí justamente vamos a tomar en cuenta esta herramienta, el Excel, para manejarlo en ese aspecto. Bueno. Conceptos básicos, ¿no? Esto yo sé que ya lo manejamos, pero en todo caso lo he puesto para dejar en claro cuáles son los términos principales y los términos correctos que se deben manejar cuando trabajamos con esta herramienta. Bueno, ¿qué es un libro de trabajo? Cuando abrimos un documento en Excel, el archivo que se abre, el archivo que se crea, ese es un libro de trabajo. Como nos dice, ¿no? Es el archivo que se crea con Excel. Entonces, cuando iniciamos Excel, cuando abrimos Excel, lo que estamos abriendo es un libro de trabajo. Los libros de trabajo en Excel tienen la extensión .xlsx. Esa es la extensión de los archivos de Excel. Un libro de trabajo está formado por una o varias hojas, ¿no? Entonces, en el libro podemos tener una, es lo mínimo, y podemos tener muchas hojas más, ¿no? Eso lo podemos ir agregando o lo podemos ir quitando. Las hojas de cálculo están formadas por columnas y filas. Básicamente eso es lo que nosotros cuando ya abrimos una hoja vemos una cuadrícula, ¿no? Esa cuadrícula se la maneja en términos de columnas, en términos de filas. Es lo que sabemos. ¿Qué es una columna? Para reforzar esos conocimientos. Es el conjunto de celdas seleccionadas verticalmente, ¿no? Entonces relacionamos columna con vertical y también las nombramos o las referenciamos a través de una letra, ¿no? Entonces, esa es la forma como se las identifica. ¿Qué es una fila? Una fila, en cambio, la relacionamos con la parte horizontal, ¿no? Con las filas horizontales y a estas las vamos referenciando a través de un número. La intersección de una columna y una fila se denomina celda, ¿no? Cada cuadrito de nuestra cuadrícula, como sabemos, acá las llamamos celda. ¿Cómo identificamos una celda? Con la letra de la columna y el número de la fila. Esa es la forma como identificamos a cada una de las celdas. ¿Qué es un rango? Un rango es un bloque rectangular de una o más celdas que Excel trata como una unidad. Aquí de pronto es común enmarcar celdas, ¿no? Cuando enmarcamos celdas, de cierta manera estoy seleccionando ahí un rango de celdas. Y a esas celdas las podemos poner un nombre o las podemos trabajar como una sola, que ya vamos a ver cómo hacemos eso. Bueno, términos básicos, ¿no? Como nos dice ahí. Bueno, vamos un poquito ya a la parte un poco más práctica, este asunto de las referencias. Sé que todos hemos manejado Excel, sé que hemos hecho por ahí operaciones y hemos utilizado este criterio de referencias, ¿no? Básicamente manejamos dos tipos, las referencias relativas, cuando nos dice, cuando Excel puede modificar libremente dicha referencia para ajustarla dentro de una fórmula, es lo común que hacemos, ¿no? El criterio de arrastrar una fórmula. A eso lo denominamos una referencia relativa. Y en cambio, una referencia absoluta es cuando debemos fijar, ¿no? Este es un término también común que manejamos en Excel.
a veces decimos hay que fijar la celda o hay que fijar este conjunto de celdas. Cuando fijamos, ahí estamos aplicando una referencia absoluta. Bueno, ya lo vamos a hacer prácticamente, ¿no? Bueno. Vamos a manejar también este criterio de utilizar este cuadro de nombres. Esta es una utilidad que de cierta manera se la utiliza para hacer un poco más fácil el manejo de los datos. Bueno, nos dice, el cuadro de nombres se encuentra debajo de la cinta de opciones junto a la barra de fórmulas. Ya lo vamos a identificar. La idea aquí es ir aparte, digamos así, de la identificación normal que pone el Excel en función de la columna fila, podemos poner un nombre a esa celda. O podemos también poner un nombre al conjunto de celdas. Esto de cierta manera nos va a ayudar en ejercicios extensos. Entonces ahí de pronto yo referencio más rápido un dato por su nombre que por su ubicación dentro de la celda. Entonces ya vamos a ver cómo manejamos este criterio. Y cuando manejamos nombres también vamos a manejar el administrador de nombres. Esta es una utilidad en donde podemos agregar nombres, podemos modificar los nombres que estén ya puestos y también podemos eliminar de pronto algún nombre de alguna celda. Eso lo manejamos con el administrador de nombres. Bueno, vamos entonces a manejarnos ya desde el entorno ya del Excel. Vamos a abrir el archivo que nos dice referencias nombres. Vamos a trabajar con ese archivo en primera instancia. Bueno, es este archivo, ¿no? Nos dice práctica 1. Me cambié acá. No sé si lo están viendo o no. ¿Sí están viendo el archivo de Excel? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Sí? Ya, ok. Bueno, empezamos entonces con la parte ya de ir revisando y haciendo la parte práctica aquí en el Excel, ¿no? Bueno. Para como acordarnos de algo, como para empezar a trabajar ya con el Excel, tengo esta primera hoja, ¿no? Aquí simplemente lo que se va a hacer es, lo que nos está pidiendo es hacer las operaciones que tenemos ahí especificadas. ¿En base a qué? En base a estos dos datos. Entonces, simplemente lo que me dice, ¿no es cierto? Por ejemplo, A menos B. Vamos a manejar esa operación, es decir, la celda que tiene el dato de A menos la celda que tiene el dato de B. Listo, ¿no? Es decir, vamos manejando operaciones sumamente básicas. Esto como un pequeño repaso. Ustedes van a completar la tabla. De pronto aquí, ¿no? A al cuadrado. ¿Cómo manejamos esta operación? Vamos a trabajarlo sin funciones. Yo sé que hay la función potencia y podemos hacer con la función potencia, pero también podemos trabajarlo sin utilizar funciones. Ya, entonces aquí la operación me dice A al cuadrado. Entonces en este caso apuntamos a la celda que tiene el valor de A. Ya. ¿Cómo elevo al cuadrado? Si alguien me hace acuerdo. Multiplicando 2 veces la misma celda. Ya, esa es una forma, vea, perfecto, estamos bien. De cierta manera, matemáticamente funciona, ¿no? Ya. Pero sin utilizar esa forma. Hay un También se puede poner control alt y la flechita hacia arriba. Ya, perfecto. Vamos por ahí, ¿no? Trabajemos con ese símbolo, con el punta de flecha. Con ese símbolo, ¿no? Entonces, al 94 nos aparece este símbolo, la punta de flecha hacia arriba. Ese se lee como elevado. Entonces ahí yo tendría A elevado y a continuación pongo la potencia, ¿no? Entonces A elevado en este caso al cuadrado. Esa sería la forma como trabajamos con la operación de potenciación sin utilizar la función, ¿no? Sin utilizar la función potencia. Bueno, ustedes completan la tabla
Luego se ponen otros valores en A y B y completan la tabla, ¿no? Esto es simplemente una pequeña introducción para recordar el manejo de ciertas operaciones. Bueno, en este caso, ¿no? Al cuadrado, 15 al cuadrado, 225. Bueno, avanzamos. Vamos a la parte de las referencias. Esto también ya lo hemos manejado, ¿no? Entonces, así que vamos a ir más que todo tomando en cuenta el ejemplo para recordar. Vamos a aplicar una referencia relativa. ¿Cuándo tenemos una referencia relativa? Cuando hacemos una operación y la arrastramos, ¿no? En este caso quiero calcular el promedio del estudiante A en función a las dos notas, ¿no? Parcial 1, parcial 2. Voy a trabajarlo asimismo con fórmula, no voy a manejar la función. Ya, entonces, como todos sabemos, quiero calcular el promedio de esas dos notas. Simplemente manejamos la suma de esas dos celdas dividido para 2, ¿no? Esta sería la fórmula como manejamos el promedio, sin utilizar, vuelvo a insistir, la función. Bueno. Lo que hicimos para el estudiante A, tengo que hacer lo mismo para el estudiante B, para el resto de estudiantes. Pero eso no supone que voy a escribir, ¿no? No voy a escribir de nuevo la fórmula. Sino aquí ya sabemos que simplemente, ¿qué hacemos? Podemos arrastrar la fórmula, ¿no? Entonces, arrastramos la fórmula y ahí vemos que automáticamente se va adaptando a las celdas que tiene que hacer la operación. Este caso entonces es una referencia relativa, ¿no? Automáticamente el Excel se va adaptando a las celdas que tiene que tomar en cuenta. Listo. Esto es lo común que hacemos. Revisemos un ejemplo en cambio de una referencia absoluta. En una referencia absoluta, en cambio, manejamos ya el criterio de fijar, ¿no? Bueno, el ejemplo nos dice, quiero encontrar la proyección del aumento de sueldo en relación al porcentaje. Aquí yo tengo el salario actual de una nómina de empleados y quiero determinar cuál es el incremento tomando en cuenta el 10% y luego el 20%. ¿En relación a qué? Al salario actual. Bueno, en otras palabras, quiero encontrar el incremento del 10%, ¿no? Al salario actual. Voy a hacer asimismo con operaciones, tal vez voy a hacer la operación más larga, llamemos así. Entonces, salario actual más salario actual que multiplica al 10%. Este 10% lo tengo en esta celda, ¿no? Listo. Tengo ahí la expresión que me va a permitir calcular el incremento del 10%, ¿no? Como les dije, de pronto estoy aplicando la expresión más larga. Hay otras formas de hacerlo. Bueno. Damos un enter, nos encuentra el valor. Aquí de pronto pensamos, ¿no? Que debemos manejar el mismo criterio. Es decir, vamos a arrastrar la fórmula. Si hacemos eso, vemos que nos topamos con esa situación. A veces es común, ¿no? A veces nos olvidamos de fijar la celda, arrastramos y nos topamos ahí con valores de error, todo eso. Listo, ¿no? Entonces, esto significa obviamente que hay algo mal que debemos en este caso fijar, ¿no? Manejamos esta fórmula. ¿Y cómo sabemos el valor que debo fijar? ¿Cuál es? ¿Qué celda debo fijar? A20. A20, ¿no es cierto? Ya. ¿Con qué tecla fijamos? Con el signo de dólar entre la letra y el número. Ya. Es decir, debe aparecer el símbolo de dólar en la celda, ¿no? Ya. Entonces, aquí me ubico en la celda que quiero fijar y como ya sabemos, ¿no? Pulsamos ¿qué tecla? F4. F4. Al pulsar F4 una vez,
Entonces voy a pulsar una vez F4, ¿no? Apuntando obviamente a la celda que quiero fijar, acá en la fórmula. Entonces, si yo pulso una vez F4, vemos que nos aparece el símbolo de dólar. Nos aparece antes de la A y nos aparece antes del número 20. Eso significa que lo estoy fijando tanto para filas como para columnas. Es lo común. Pero hay ocasiones en las que quiero que solo me fije para filas. Entonces yo pulso de nuevo F4. Ahí, como ven, ya solo tengo un símbolo de dólar. Ahí estaría fijando la fila, sería 20, ¿no? Y A va a ser el que se puede mover. Si yo de nuevo pulso F4, ahora el símbolo de dólar está delante de la A. Eso significa que el que se mantiene es la A y la fila se podría mover. Si pulso de nuevo, quito la referencia. Ya. Lo común es obviamente fijar fila y columna. Es decir, que nos aparezca de esta forma. ¿Sí? En este caso, entonces, ahí sí ya estaría completa mi fórmula, llamémoslo así. Y en este caso, ahí sí ya la podemos arrastrar. Ahí sí voy obteniendo el resultado correcto, ¿no? La idea es que cada uno de estos se relaciona con este valor. Este valor no debe moverse. De los que se van moviendo son estos valores de aquí. Listo, ¿no? Son cosas, como les decía, que ya sabemos, que ya hemos visto. Lo estamos tomando como un repaso, ¿no? Ustedes completan la tabla con el incremento para el 20%. Vamos a la siguiente hoja. En la siguiente hoja yo tengo, o vamos a manejar este criterio del cuadro o caja de nombres. Como veíamos en las diapositivas, esto se refiere a esta parte, ¿no? A este espacio. Si ven ahí nos dice cuadro de nombres. Aquí básicamente nos va mostrando la referencia de la celda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy acá, me dice estoy en la celda D5. Entonces, si me muevo a otra celda, E9. Aquí voy a ver en qué celda me encuentro. Esa sería la utilidad primaria de esta caja de nombres, del cuadro de nombres. Pero vamos también a trabajar con el criterio de ir poniendo nombres, llamémoslo así, propios a cada celda o a rangos de celdas. Entonces, por ejemplo, a este número 10 se encuentra en la celda A5, ¿no? Pero como vemos aparece ahí este valor, DAT. Eso significa que para referenciarlo ahora puedo utilizar DAT. ¿Cómo hacemos? Voy a manejar ahora el valor que tengo al lado, el valor que lo he enmarcado. Ya. Ese valor de manera normal estaría referenciado como la celda B5, ¿no? Esa es la celda B5. Pero si yo hago esto, ahí le pongo un valor, le voy a poner un valor, le voy a poner edad, le voy a poner un nombre, mejor dicho. Lo pongo edad, le doy un enter. Ya. Ahora, este valor ya no se referencia como B5, sino como edad. Y a través de este valor, de este nombre, por ejemplo, entonces, edad, multiplico por 10. Puedo hacer operaciones, ¿no? No utilizo la celda, sino utilizo el nombre. Entonces, este es el criterio de manejar, en este caso, nombres a las celdas o a los rangos, que ya también vamos a ver. Bueno, pasémonos acá, a la parte de acá. Justamente vamos a ir viendo cómo vamos a poner nombres a un rango completo. Establecer nombres a rangos. Bueno, tengo 3 columnas, ¿no? Tengo estos datos aquí ordenados en 3 columnas. A cada columna la voy a ir poniendo un nombre. Entonces vamos a manejar este criterio. A esta primera columna la enmarco.
Voy a trabajar en este caso con el cuadro de nombres. Ya. Voy a trabajar desde el menú Fórmulas. Y dentro de este menú Fórmulas, acá en esta ficha tengo el administrador de nombres y acá tengo asignar nombre. Entonces vamos a trabajar acá, asignar nombre. Y acá en nombre voy a ponerle, como nos dice ahí, voy a ponerle a esta columna práctica 1. Ese va a ser el nombre que le estoy asignando. Puede ser cualquier nombre, ¿no? Entonces, lo vamos a poner práctica 1. Aceptamos. Obviamente no veo ningún cambio, ¿no? Pero ya internamente se sabe que este rango, todo este rango, se llama práctica 1. Lo mismo voy a hacer con esta segunda columna. Entonces, asignar nombre. Le voy a poner a esta segunda columna práctica 2. Y a esta tercera columna práctica 3. Listo. ¿Para qué hago esto? De cierta manera, la recomendación es en archivos ya extensos, en archivos largos, en donde un resultado me sirva de entrada para hacer otra operación. Ahí de pronto es buena idea utilizar este criterio de los nombres. Por decir algo, ¿no? Yo puedo aplicar este criterio de los nombres ya dentro de funciones. Entonces voy a hacer la suma del primer rango. Quiero encontrar la suma de este primer rango. Para no escribir el rango, simplemente aquí puedo poner práctica, ¿no? Práctica 1. Entonces, ahí esa expresión asumimos que me va a encontrar la sumatoria de todos los que están bajo el nombre de práctica 1. Acá voy a encontrar el promedio, en cambio, el promedio de, asimismo, del rango. En este caso, el rango está dentro del nombre práctica 2. Y acá voy a aplicar otra función, qué sé yo, voy a encontrar el máximo. Entonces voy a encontrar el máximo de asimismo del conjunto del rango 3, que en este caso yo lo tengo como práctica 3. Listo, ¿no? No estoy utilizando celdas, estoy utilizando los nombres que previamente lo pusimos, ¿no? Obviamente, primero tengo que ponerle el nombre y ahí luego después ya puedo utilizar esa parte. ¿Sí estamos con esta partecita? Bueno, para verlo un poco más detenidamente, vamos a trabajar con este ejemplo. En este ejemplo vamos de pronto a entenderlo todavía de manera más práctica. Bueno, en este ejemplo voy a resolver encontrar o calcular el valor a total en una factura, ¿no? Un típico ejemplo que se puede hacer con Excel. En esta parte voy a trabajar con celdas sin asignar nombres y en esta otra parte de acá voy a trabajar con nombres asignados. Bueno, en esta primera parte sería trabajar de la forma común y corriente que siempre manejamos, ¿no? Entonces, quiero encontrar el subtotal. Para encontrar este subtotal, ya sabemos, tengo que multiplicar esta celda por esta celda de acá. Es lo común que manejamos, ¿no? Doy un Enter. Lo mismo aplico para todo el resto de ítems. Ahí tengo ya calculado el subtotal. Y si quiero calcular el total, en este caso sabemos, es la suma de toda esta columna. Listo. Vamos a trabajar hasta ahí. Como vemos, entonces todo esto lo estamos trabajando en términos de celdas, ¿no? En términos de las referencias que el Excel mismo las pone. Lo común y corriente. Bueno,
Vamos a manejar lo mismo, pero en este caso vamos a trabajarlo ya con la caja de nombres. Es decir, vamos a asignar nombres a los rangos establecidos. En este caso, entonces, primero tengo que ir determinando los nombres, ¿no? Entonces, a este rango le voy a asignar el nombre precio, ¿no? Entonces, precio, aceptar. A este otro rango, a este otro conjunto, asimismo le asigno un nombre, cantidad, aceptamos. Listo, ¿no? Ya. Una vez que hemos hecho esa actividad previa, entonces ahora necesito calcular el subtotal. Si de pronto nos dicen, ¿cómo calculamos el subtotal? En palabras normales, de pronto respondemos, ¿no? El subtotal es igual al precio por cantidad. Entonces, justamente voy a manejar eso. Entonces, ¿cómo calculamos subtotal? Vamos a calcular en función al precio por la cantidad. Entonces, como vemos aquí, no manejo celdas, ¿no? Manejo en este caso los nombres, la referencia, los nombres que puse a los rangos previamente establecidos. Doy un enter y automáticamente, aquí no sé qué me pasó. A ver, voy a ir de nuevo. Entonces tengo precio que multiplica a cantidad. Se me está... Profe, es porque también señaló precio y cantidad a los nombres. Tendría que ubicarse en subtotal o quitarle la celda de donde está el precio y cantidad. A ver, en este caso voy a revisar cómo está. Voy a utilizar el administrador de nombres, ¿no? En el administrador de nombres puedo ver de qué celda está. Ya. Aquí tenemos precio. Ya, entonces se refiere a desde la celda 5 hasta la celda 10. Sí. Ya, entonces yo tengo enmarcado también el título, digámoslo así. Ya, entonces en este caso manejo el criterio. Ya sé lo que hice. Ya. Aquí, de cierta manera, ya, voy a utilizar el administrador de nombres, pero voy a eliminar. Pasó algo, ya. Si se dan cuenta, dentro de aquí, dentro del conjunto tengo también precio. Y obviamente al realizar la operación con letras, ahí me está dando el problema. Ya. Puedo modificar, ¿no? Voy a modificar. Ya, entonces se refiere a, aquí tengo que escoger solo la parte numérica. Entonces aquí solo manejamos la parte numérica. Acepto. Y también voy a, cantidad también lo voy a modificar para que solo tomar en cuenta la parte numérica. Sí, se está tomando en cuenta los títulos. Entonces en este caso, aceptar. Ya. Vamos a ver, en este caso ya me tiene que manejar el criterio. Entonces, precio por cantidad. Doy un enter. Ahí sí. En el mismo conjunto le estaba metiendo el título. Por eso me estaba dando ese mensaje de error. Ya. Entonces, aquí automáticamente vemos que me calcula para todo el rango, ¿no? Entonces, aquí ya no tengo necesidad tampoco de arrastrar, sino aquí la operación ya se la maneja para todo el rango. Dígame. A mí me salió, pero solo me sale la primera casilla, en la primera celda, el resto no. Debería ya, o sea, debe, en primera instancia debe asegurarse de que marcó bien los rangos, ¿no? O sea, ahí señala todo esto y ahí le pone el nombre. Pueda que no esté ese marcado todo, porque de ahí automáticamente a todo el rango ya tiene que aparecer el valor.
Profesor, pero a mí sí me salió seleccionando precio y cantidad. Sí, no me salió error así como usted. Ya, es que debe ver de pronto si dentro del conjunto también está precio. Porque obviamente si aplicamos la operación de multiplicar, estaría multiplicando la palabra precio por cantidad y ahí me sale el error. Si solo se está tomando en cuenta el conjunto de los datos, ahí no va a marcar error. Debe ser por eso. Bueno, avancemos rapidito. Para encontrar el total, asimismo voy a marcar toda esta columna del subtotal. Entonces, tomo la precaución de solo marcar la parte numérica, ¿no? Tomen en cuenta, solo estoy marcando la parte numérica. Asignar nombre, le pongo como nombre subtotal, aceptar. Ya. ¿Para qué hice eso? Para acá en el total encontrar la suma. Comúnmente nos dicen, ¿no? ¿Cómo calculamos el total? La suma del subtotal. Entonces aquí, subtotal. Obviamente tengo que llegar a los mismos resultados, ¿no? Aquí está hecho todo con celdas. Acá, en cambio, lo estamos manejando a través de nombres. En un ejercicio pequeño, de pronto no se va a ver mucho la utilidad. De pronto, ustedes van a decir, hay que hacer mejor más cosas. Más directo lo hago utilizando las celdas. Sí, pero ya en un ejercicio más extenso, donde de pronto este resultado tengo que ubicarlo en otro lado y ese otro resultado en otro lado, ahí sí sería recomendable utilizar, ponerle un nombre. Y cuando quiero utilizarlo eso en otra fórmula, entonces yo ya sé simplemente por decir que ya mis valores están en precio o mis valores están en total, y de esa manera podría ser más rápido, ¿no? A estar buscando de pronto la celda donde está el valor. Entonces, a tomar en cuenta eso. En un ejemplo pequeño, de pronto no me es de mucha ayuda, pero ya en ejemplos un poco más grandes, más extensos, ahí sí sería de ayuda el utilizar nombres a rangos y a celdas. Bueno, listo. No sé de pronto alguna otra inquietud. Profe, y los que no tenemos computadora, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, la función de asignarle el nombre a todo ese rango. Buena pregunta. Ya. Va a depender también del celular que tenga. O sea, si maneja el Excel en el celular, yo sé que va a ser más complicado, o sea, de hecho. Pero ahí de pronto, o sea, tendría que instalar el Excel en el celular y ver también cómo se maneja. Y la verdad que no sé si podríamos manejar todas las opciones que tengo en el Excel normal a trabajar en el Excel del celular. Tocaría Sí, es que es revisar. muy limitado en el celular. Sí. Pero creo que este criterio, o sea, en esta primera parte, de cierta manera sí podríamos trabajar. Pero ya después de pronto algunas herramientas un poco más específicas, ahí habría problemas. Necesariamente se debería trabajar con el Excel normal. Pero bueno, un poco más adelante. En esto sí va a poder trabajar. Bueno. Y en la de asignarle el nombre al rango, ¿cómo la hago en el teléfono? La verdad tendría que revisar también. No trabajo con el Excel en el celular. Entonces, tendría que revisar primero para ver qué se puede hacer y de pronto ahí se le comentaría algo. Ok, profe. Listo. Bueno. Queda planteado asimismo para ustedes el ejemplo que nos dice de la siguiente hoja, ¿no? Que nos dice caja. Básicamente hay que poner nombres y encontrar lo que nos pide. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice total de ventas del mes de enero. Aquí ya está resuelto con celdas. Acá al lado lo van a tener que resolver, pero en función de nombres. Eso es simplemente lo que se les pide. Bueno, entonces, básicamente alcanzamos a ver esto el día de hoy.
La tarea, llamémoslo así, es completar todo lo que está pendiente en este archivo de Excel, ¿no? Esa sería la tarea. Todo lo que está pendiente, todo lo que quedó pendiente en este archivo de Excel, esa sería la parte de la tarea, de la semana, porque de aquí ya, con ustedes ya estamos miércoles, ¿no? Ya, entonces, esa sería la tarea de la semana. Yo voy a abrir la asignación y ustedes van a ir cargando el archivo una vez que ya lo vayan completando. Este mismo archivo, ¿no? En este mismo archivo se trabaja y completan todo lo que tengan que completar. Sí, estamos con la parte del deber. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Listo, entonces. Ya un poco más tarde yo les creo la asignación para que puedan subir eso. Ya. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos ya a pasar a la parte de la evaluación de la unidad, ¿no? Entonces les voy a habilitar el cuestionario. Se me cerró la sesión. Voy a iniciar sesión, les voy a habilitar. Mientras tanto, les voy dando las condicionales. Ya. Es un cuestionario con 5 preguntas. El tiempo que van a tener para resolver este cuestionario es de 10 minutos, que es tiempo más que suficiente para ir contestando las preguntas. Las preguntas son de opción múltiple, es decir, la pregunta y se muestra las 4 opciones. Tienen que escoger una opción. El tiempo más o menos por cada pregunta son 2 minutos, ¿no? Pero tienen ustedes que irse fijando en el tiempo. No hay un tiempo determinado, como decir, pasa 2 minutos y se cambia de pregunta. O sea, ustedes tienen que ir controlando esa cuestión del tiempo. Ya. Una situación. La navegación dentro del cuestionario, dentro de las preguntas, tiene que ser en orden. Es decir, no se pueden saltar y tampoco pueden retroceder. Entonces, atención ahí. Si por cualquier circunstancia no saben la respuesta y pasan a la siguiente, no marcaron, ya no pueden retroceder luego. Pero tampoco, si no saben una pregunta, no se van a quedar ahí todo el tiempo, ¿no? Porque obviamente hay un tiempo determinado. Ya. Esa es una condicional que se va a trabajar también en el examen parcial, en el examen del primer parcial. No va a haber la opción de que ustedes puedan regresar de nuevo a una pregunta sin contestar. O sea, la idea es si ya dejaron sin contestar, esa pregunta ya queda así, queda sin contestar. ¿Sí? A ver, ustedes son el 426, ¿no? 426. Ya. Cuando finalicen el intento, ustedes van a ver solo su calificación. Solo van a ver la nota. No van a ver el criterio de la revisión. O sea, no van a ver cuál era la que estaba bien, qué marcaron. Ya. La revisión se va a habilitar un poco más tarde, a partir ya de las 7, ahí se habilita la revisión. Entonces, esa también es otra característica que se va a aplicar en los exámenes parciales. Como les dije, aquí más o menos estamos haciendo es una pequeña prueba, ¿no? Del examen. Ya estoy en el curso, estoy configurando algo y ya les presento el examen. A ver, con ustedes.
el tiempo empieza a correr una vez que empiecen ustedes a hacer el examen, ¿no? O sea, una vez que ingresen ya al cuestionario, ahí empieza el tiempo. A ver, mostrar. Todavía no. A ver, ¿sí están ahí? ¿Sí? Ya. Sí. Vayan revisando, vayan viendo en su aula virtual, en la opción sección de comprobación, dentro de la unidad 1. Ahí ya se debe ver lección unidad 1. Sí, profe, ya sale. Ya, entonces, dan Ya un clic ahí. podemos. Ya, aparece intentos permitidos 1. El cuestionario está abierto y se cierra a las 19 horas, ¿no? Pero en todo caso, cuando ustedes, eso no significa que tengan media hora. Ustedes empiezan a hacer y a partir de ahí empieza a correr los 10 minutos. ¿Sí? Ingresen. Quiero ver si pueden ingresar todo eso. Vayan ingresando. Ingresamos a la lección ya, profe. Sí, vayan ingresando. Ya. ¿Cómo se llama la lección, profe? Lección, ahí está, lección unidad 1 en el bloque de comprobación. ¿Ya ingresaron al cuestionario? Ya, tomarán en cuenta lo que les dije con respecto a la navegación, ¿no? O sea, van a ir de manera secuencial, pero si dejan sin contestar ya no pueden retroceder. Ya. Las cámaras, por favor, las encienden. Ustedes ya saben que igual en los exámenes también les van a pedir que cámara encendida, sin silenciar, es decir, el micrófono también encendido y no deben tener audífonos. O sea, les voy diciendo esto porque estos son lo que se va a emplear en la parte de los exámenes parciales. Profe, pero en cambio otro profesor nos dijo que lo mejor sería que usemos audífonos. No, nos pasaron un instructivo y de cierta manera ahí en cambio nos mencionan que prohibido los audífonos. ¿Alguien tiene problemas en ingresar al cuestionario? Yo, profe, pero es por mi internet, que está súper malo. Ya. Bueno, vaya de cierta manera y con paciencia para que pueda ingresar.
Si ya contestan todo, ahí tienen que enviar y les va a aparecer el puntaje. Un poco más tarde, a partir de las 7, ahí si revisan, ahí de pronto ya van a ver la revisión. O sea, ahí van a ver cuál era la correcta. Bueno, de ser el caso, ¿no? Si quieren revisar.